Primera clase de filosofía. Para comenzar la clase lo vamos a hacer como todas las clases con una actividad de inicio preparada por el tío Pedro. Así que ahí le cedo la palabra a tío Pedro. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, se escucha. Ya, entonces para iniciar tengo una actividad dinámica que conversamos ayer con la profesora Catherine, que es muy parecida a las actividades que hemos trabajado en lenguaje. ¿Ya? Entonces voy a presentar mi pantalla, ustedes me dicen si se ve o no. A ver. Se está cargando. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces vamos a leer la dinámica. El tema aquí es que cada uno de ustedes pueda participar a través de activar su micrófono o en el chat para escribir la respuesta a este planteamiento que es necesitamos de soluciones. Así que lo voy a leer. Se llama La Roca, que es extraído de un cuento de Tolstoy y dice lo siguiente. En el centro de un bonito pueblo existía una enorme roca que nadie había sido capaz de destruir. Cierto día el alcalde decidió que ya era hora de deshacerse de la piedra. Varios ingenieros propusieron sus ideas. Alguien propuso construir un sistema especial de grúas que arrastraran la piedra, lo que costaría 50.000 euros, unos 46 millones de pesos chilenos. Otra persona propuso trocearla primero con explosiones controladas de baja potencia, lo que reduciría el costo a 40.000 euros, que siguen siendo 37 millones de pesos. Entonces se le pide más ideas para evitar el problema de la roca. Ahora el tema es que nosotros como ciudadanos de este pueblito necesitamos buscar soluciones baratas, económicas, de qué podemos hacer con la piedra, o la roca en este sentido. Entonces los invito a ustedes que piensen qué podemos hacer con esta roca y puedan compartirlo a través del chat o alguien que quiera hablar con el micrófono. Se puede prenderle fuego y mandarle agua fría. Así se parten las piedras. Mm, ya, prenderle fuego y tirarle agua. Nunca es eso con las piedras. Ya. Mm, mm. Ah, bueno, ya, Pero, pero así se pero pasa. me parece ¿Qué otra opción, además de partir la ya roca, se les una ocurre? solución ahí, una solución. ¿Alguien más? En realidad, que todos tengan tu ¿qué podemos hacer con esta? Damián ya dio su opinión, nos faltaría Benjamín, Catherine, Nick. Yo no rompería la piedra, profe.
Me volví a caer. Que fue la que dijo también Damián, que era cavar un hoyo, sacar la arena o tierra y enterrar la roca. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta de que surgen ideas creativas que no son tenidas en cuenta y que muchas veces a la primera nosotros podemos optar por soluciones muy básicas o lo que se nos viene primero a la cabeza, que sería destruirla o sacarla. Pero después con el tiempo, con ir conversando, con ir cuestionándonos cosas, porque después nos dimos cuenta de qué tamaño es la roca, es grande, es pequeña, la podemos construir en algo, podemos utilizarla para los niños, haciendo juego, haciéndolo en una plaza. Entonces, el tema es que muchas veces se nos proponen temas, pero no los cuestionamos a tal manera de que veamos los beneficios que nos dan o las posibles soluciones más efectivas. Y muchas veces tomamos decisiones individuales y no consideramos tampoco el pensamiento de las demás personas. Eh, Muchas veces también superamos bloqueos, porque normalmente quitar la roca suele llevarnos a pensar que la roca, a pensar en sacarla, destruirla y no enterrarla. ¿Ya? También algunas personas se preguntan por la base del problema, ¿qué es lo que molesta de la roca? Y se puede proponer alternativas como embellecerla o reutilizarla. Y a veces cuando un grupo llega a una solución que puede ser buena, deja de buscar más soluciones, aunque probablemente pudiera encontrar otra solución mejor si siguiera pensando. Lo que comentábamos, que muchas veces eh, nos basamos en lo más fácil, en lo más simple, cuando podemos encontrar muchas veces soluciones mucho más factibles pensándolo bien y conversándolo. Entonces, esto era más que nada para conectar ahora lo que vamos a ver con la profesora de la importancia de la filosofía y de cuestionar las cosas para llegar a resultados mejores. Así es. Y antes de darle el pase, profesora, les voy a proyectar a los chiquillos lo que ya conocen, que es este medidor de colores, para que ustedes en el chat coloquen en este momento qué color le identifica, reconociendo también de que ninguno de estos colores es malo. O sea, si hoy día nos sentimos tristes, bajoneados, no tenemos energía, es completamente válido, está bien. No tenemos por qué siempre ser todos los días y a cada momento color verde o color amarillo. Así que les invito a que en el chat ustedes vayan colocando qué color les identifica en este momento o en este día. Ah, Damián. A Damián le explico porque Damián, no, para él es nueva esta actividad. Damián, esto consiste en que nosotros estamos identificando nuestra sensación o nuestro nivel emocional en el cual nos encontramos en este momento, en estos días, y para ello se presentan cuatro colores que los voy a proyectar ahora. Está cargando, está cargando. Ahí se ve. Ya. Son cuatro colores también. Tenemos el color azul, que representa que tu sensación en este momento es desagradable y tu energía es baja. Tenemos el color rojo, donde la sensación es desagradable aún, pero la energía es alta. Tenemos el color verde, donde nos sentimos bien, pero tenemos poca energía. Y finalmente el amarillo, donde nos sentimos bien y además estamos muy enérgicos. Entonces el tema es que tú en este momento o durante este tiempo, estos días de pandemia, donde la situación ha sido más diferente a cómo solemos vivir el día a día, identifiquemos qué color nos representa en este momento y lo hemos estado haciendo en otras clases para ir dándonos cuenta uno a uno cómo van fluctuando nuestros colores en este momento, siendo también capaces de reconocer de que si un día estamos en color azul no está mal, no tiene por qué estar mal, estar triste o estar bajoneado, como tampoco es ser color rojo, verde o amarillo. Entonces en el chat cada uno en este momento tiene que escribir qué color le representa. Ya, ahí están empezando a llegar respuestas. Para complementar lo que dice el profesor Pedro, igual señalar que nuestras emociones, incluso en un día, entre comillas, normal antes de la pandemia, igual fluctúa. No todos los días nos despertamos igual, entonces es importante que podamos reconocer nuestras emociones y poder identificar cómo nos sentimos
en cada día y en cada momento. Puede que ahora en la mañana, porque están recién despertando, se sientan de una forma, después en la tarde de otra forma, y es normal que nuestras emociones fluctúen durante el día o durante los días. Claro, tal como menciona la profesora, no sé si han visto Intensamente, pero en Intensamente podemos ver cómo tenemos este mando que está a cargo de distintas emociones y se dan finalmente, o sea, se dan cuenta de que si tristeza está al mando no está mal. O sea, tenemos que darle espacio a todas las emociones y saber llevarlas, reconocerlas, validarlas y ir fluctuando entre ellas, según el momento, según la ocasión, las personas, lo que nos rodea. Así es. Entonces tenemos ya a Benjamín que dio respuesta, Valentina, Rubén, Damián, Nico. Nos estaría faltando Catherine y creo que Catherine solamente. Ya, pero ahí Catherine cuando dé respuesta voy a ir registrando. Ahora sí, profesor. Ya, ahora sí. Bueno chicos, yo ya les adelantaba que la clase de filosofía de hoy iba a centrarse en poder retroalimentar un poco las actividades que se han hecho a distancia, retomar incluso la primera clase que fue presencial que tuvimos sobre filosofía, para poder aclarar un poco de qué se trata la filosofía, de qué se espera que ustedes realicen y avancen, ya que la filosofía es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que veíamos en el ejemplo anterior, en el ejercicio, que la filosofía lo que hace o busca es que empecemos a preguntar, a cuestionar. Y nosotros, lamentablemente, venimos con una enseñanza o un estilo de trabajo que en el fondo uno lo que hace es recibir la información y aplicarla. En cambio, acá en la filosofía nosotros no vamos a recibir una información concreta, o sea, sí vamos a leer textos de diferentes filósofos, tanto antiguos como modernos, pero ninguno nos va a traer la luz, sino que estos filósofos lo que van a hacer es plantearse preguntas, plantearse ciertas reflexiones, y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de filosofar con ellos. A partir de este texto empezar a preguntarnos, ¿qué pensamos nosotros? ¿Estamos de acuerdo con este filósofo o creemos que es no? Y también nos vamos a encontrar, y lo vamos a ver dentro de esta clase, con que para una temática o una pregunta hay un filósofo que dice algo y hay otro que dice algo completamente diferente. Entonces la idea es que nosotros podamos ver eh, desde nuestra postura, así como, ¿qué pienso yo? ¿Con cuál filósofo o con cuál línea de la filosofía me interesa más o me siento más cómodo? Entonces, lo que hacemos en la clase de hoy va a ser introducir un poco el tema de la filosofía, hablar de qué trata, qué es lo que se espera que ustedes puedan hacer también para ir esclareciendo, ya que al enfrentarse al texto, al enfrentarse a los materiales que se les enviaron, muchas veces pueden decir como, pucha, no entiendo. Entonces, esto es para poder aclarar esas dudas y que puedan entender mejor lo que es la filosofía. Para eso voy a presentarles. Yo les pedí que tuvieran su libro de filosofía y su cuaderno de filosofía. Yo no tengo mi libro. ¿Por qué no lo Yo tienen? tampoco, tía. Bueno, los que no tienen el libro pueden ir a la escuela dentro de las 10 de la mañana hasta la 1:30 a buscarlo. Ahí están para que... lo ideal es que vaya un apoderado, Yo, ¿sí? yo no estoy en Mañiguales. No están más iguales, chuta. No, estoy en el Gatush. ¿Y tiene señal allá? Sí, bo, Qué bueno. pero no tengo libro. Ya, pero los que tienen el libro, incluso en la página yo lo subí, está en digital también. Así que los que están en su casa y pueden tener el libro, bien. La idea es que siempre podamos trabajar con el libro. Bueno, en el fondo esta clase es esclarecer un poco qué es o qué se entiende por la filosofía. Tenemos nuestra ruta de aprendizaje, que la vemos todas las clases, nuestro objetivo, activación de conocimientos previos, contenido 1, contenido 2, ticket de salida y tarea para el hogar. Nuestro objetivo principal es retroalimentar las actividades realizadas en casa. Los objetivos que hemos trabajado
a distancia son conocer las principales características del quehacer filosófico, comprender qué es y qué implica filosofar, y valorar las grandes preguntas filosóficas y la diversidad de posibles respuestas. Estos tres objetivos los trabajamos a distancia y los vamos a reforzar en la clase de hoy. Activación de conocimientos previos, chicos. Aquí necesito que participen. Ojalá activen el micrófono para poder escucharlos. ¿Qué entienden ustedes por filosofía? ¿Qué es filosofía? ¿Se acuerdan de algo? O si no se acuerdan, ¿qué creen ustedes que pueden tratar la filosofía? Yo creo que puede ser como pensar o cuestionar ciertos puntos de vista, Muy o bien. no sé, algo así. ¿Alguien más? Eso entiendo por filosofía. Profe, yo entiendo que la filosofía es como que busca las respuestas de lo que uno se pregunta Ya. sobre algo. Bien. ¿Alguien más? Es como preguntarse sobre algo, pues. Busca la razón y la verdad. Bien. La razón y la verdad. ¿Alguien más? ¿No? ¿Conocen a algún filósofo? ¿Me pueden nombrar algún filósofo que conozcan? O sea, René Descartes. Bien. René Descartes. No, ganaste. Descartes. Damián Fuente. Aristócrates. ¿Así se llama o no? Sí. Platón. Platón. ¿Qué más? ¿No hay más? Seguimos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer contenido, que es la retroalimentación de las actividades en casa. Dentro de una de las primeras actividades que hicimos presencial, lo que yo les pedía era, bueno, el título de la clase era Cuestionando desde el asombro. Entonces lo que yo les pedía era que viéramos un documental del cambio climático, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya. En ese documental se mostraba, ¿cierto?, información sobre el cambio climático, y los ejercicios que hicimos después era que ustedes fueran capaces de hacer preguntas, formular preguntas a partir de ese documental. ¿Se acuerdan de alguna pregunta de esa oportunidad? Sí, no. Pueden revisar el cuaderno, los que Yo no tienen. vi, yo no vi esa cosa del documental. No. ¿Las preguntas que nosotros hacíamos o las preguntas que aparecían en el video? Las preguntas que ustedes hicieron. Esas me interesan. Creo que no hicimos esa actividad. Sí la O sea, hicieron. esa parte de la actividad. Sí la hicieron porque yo la revisé. Yo tengo las preguntas que usted hizo nomás. O sea, las que puse en la actividad. Ya, pero dentro de esas era una que ustedes formularan preguntas. ¿Sí o no? Sí, porque yo me acuerdo perfectamente que Joel y su compañero de asiento, que no me acuerdo quién era, hicieron varias preguntas, formularon hartas preguntas, pero ellos no están hoy día. Yo les decía de que una de las preguntas que podíamos hacer era preguntarnos si el cambio climático es verdad o no, cómo nos afecta el cambio climático, qué soluciones podemos generar para el cambio climático, etc. La idea de esa... Creo que no tengo eso. No, Yo tampoco tengo eso. Yo tampoco. nadie tiene eso. Quizás no lo alcancé a escribir. Yo tampoco, profe. Ya. Pero ¿estás segura de que hicimos? Sí, estoy Lo tengo, segura. no lo entiendo. Porque yo creo que no. ¿Quién lo tiene y no lo entiende? Yo porque mi letra no entiendo mucho. Así que... Ah.
Pero creo que no lo tengo. ¿No? Ya. Profe, ¿Qué? acá hay una pregunta que dice, ¿qué cuestionamiento nos deja el video? Y Sí, ahí tenemos que poner nuestras preguntas. ¿Esa sí, era? esa era. Yo le puse, ¿qué pasaría con las plantas o los animales Muy con la bien, sequía? eso era. ¿Qué pasaría con las plantas? ¿Qué pasaría con los animales, con la ganadería a partir del video? Bueno, la idea de este ejercicio era que ustedes fueran capaces de empezar a preguntarse, porque muchas veces nosotros recibimos la información en las clases, ¿cierto? Y lo que hacemos es escribir la información, copiar la información, pero no nos detenemos a pensar, ¿y esto en qué me afecta? ¿Y esto será cierto? Y muchas otras preguntas que se les puede ocurrir a ustedes, que a mí en este momento no se me ocurren, ¿ya? Entonces, la idea de empezar con la primera clase de filosofía, cuestionándonos desde el asombro, es que empecemos a ver que esta clase, esta asignatura, va a partir de los cuestionamientos. Y aquí todas las opiniones y todas las preguntas son válidas y son correctas. No hay preguntas erróneas, porque desde la filosofía no existe lo erróneo, ¿ya? Entonces es importante que desde ahora en adelante, como que nos quitemos el chip de las otras asignaturas y que en filosofía empecemos a preguntarnos, a hacernos preguntas. Lo que nos dice la profe, ¿será cierto? ¿Será así? ¿De qué me sirve esto? Empecemos a preguntarnos, ¿ya? La filosofía eso es lo que busca, plantear preguntas. Y mientras mejor hecha o mejor planteada esté la pregunta, mejor es el filósofo. Continuamos entonces. ¿Y vieron que sí había hecho la actividad? ¿Ustedes dudaron de mí? Pero esas son las preguntas que usted dio, no las que nosotros hicimos, po. Esa era la cosa. Ah, es que dentro de las preguntas que yo di, les dije que hicieran preguntas. Eso yo me acordaba. Di mal la instrucción entonces. Chicos, la siguiente diapositiva o la siguiente actividad que yo ya les envié trabajando para la casa, yo les pedía que hicieran un cuadro comparativo como el que yo les pongo de ejemplo y pusieran con diferentes ciencias, diferentes disciplinas, ¿cierto? Como la biología, su objeto de estudio, qué estudia, el método de estudio, cómo lo estudia, la finalidad, para qué lo estudia, preguntas, a qué preguntas responde, ¿ya? En este caso, la biología estudia a los seres vivos, su origen, evolución y propiedades. ¿Cómo lo estudia? Por medio de la observación. ¿Para qué lo estudia? Bueno, para comprender los mecanismos y el comportamiento de cómo funciona cada ser vivo. Y preguntas cómo se originó la vida, cómo funcionan los organismos, cómo funciona la genética, etc. Necesito que alguien me pueda leer alguna otra disciplina que haya hecho en su cuaderno cuando completó este cuadro. Yo sé que lo hicieron porque recibí varias tareas de este cuadro. Y si no, alguien que no lo hizo, que sea capaz de ahora decir una ciencia y Ya, yo, profe, ya. la disciplina que hice fueron las matemáticas. ¿Ya? Y dice, objeto, ¿qué estudia? Estudia las propiedades y relaciones entre entidades obser- abstractas, algo así, con los números. Bien. ¿Cómo lo estudia? Método. La clave es la práctica. Aprender matemáticas leyendo, escuchando es muy difícil. Bien. ¿Para qué se estudia matemáticas? Las matemáticas se emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las magnitudes variables. Muy bien. ¿Qué preguntas se hace o responde las matemáticas? Responde a las preguntas de los ramos, pues, de álgebra, aritmética, análisis, probabilidades y estadística. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo no la hice, pero ya, puedo inventar. Ya. A ver, la física ¿Ya? ¿Qué estudia? es la ciencia. Es la ciencia que estudia esto de la fuerza,
Claro, Bien. más que nada las fuerzas, Ujú. como la de gravedad, la fuerza de... a ver, ¿cuál es la otra fuerza? De La fuerza atracción. roja. No, bueno, un montón de fuerzas. Ya, la fuerza. ¿Cómo lo estudia? A la verga. A través de... Ah, es que igual es como matemática. Es como... A La través física de... tiene que ver más Ay, con ¿cómo las que se llama? ciencias, con química, Ah, biología. sí, sí. No, es que no encuentro la palabra. Estas cosas las... Otra el video. La... ¿Alguien que le pueda ayudar? ¿Cómo se llaman estas cosas? Las tablas estas donde están ¿Tablas de multiplicar? las fórmulas. Ah, las fórmulas. A las fórmulas ya. A través de, sí, a través de las fórmulas se puede llegar como a un resultado que puede ser, no sé, cómo sacar la fuerza de gravedad, por ejemplo. Bien, ya. Es ¿Para como, qué se estudia eso es lo que, a física? ver. eh, para, para hallar el resultado, por ejemplo, de esta fuerza más esta fuerza en contra de esta fuerza. Ya. Como más o menos, a ver, ¿para qué se estudia? Puta, eh, como para saber qué relación tienen las fuerzas con el tiempo y el espacio, o sea, Ujú. Ya, por ahí va, sí, bien. ¿Qué preguntas como qué relación responde? tiene, ¿A qué pregunta eh, responde la física? a ver, puede responder a muchas preguntas, como, eh, no sé, ¿qué ¿Qué preguntas es puede el responder? movimiento, la gravedad, la fuerza, Muy las bien, ondas? Ya, se la buscó. Si lo tengo en mi cuaderno, por eso. muy bien. ¿Y por qué no Valentina, apoyaste? ¿verdad? Perdón. ¿Alguien más que quiera otra ciencia? ¿Leer sus respuestas? ¿No? Si yo les pregunto, completemos este cuadro, pero a partir de la filosofía. Entonces, la disciplina filosofía. ¿Qué estudia la filosofía según ustedes? La vida. Ya. ¿Cómo lo estudia? Oh, no alcancé. A través de teorías, mm, ¿Cómo uno lo piensa, po? métodos de Repitiendo. observación, Bien. ¿Para qué lo estudia? charlas. ¿Para qué lo estudiamos? ¿O para qué lo estudia la filosofía? ¿Qué cosa? No entendí la pregunta, no la comencé a escuchar. La pregunta es, la filosofía, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? ¿Para qué lo estudia? ¿Para qué estudia la vida, que es el objeto de estudio? Para responder las preguntas, ¿no? ¿Ya? Para responder preguntas. Pa- Bien. sí, pero para comprender más o menos el significado de la vida, de por qué estamos aquí. ¿Ya? Bien. ¿Qué preguntas creen ustedes que responde la filosofía? Muchas, ya El como... porqué de las cosas, cómo pasan, por qué pasan. Muy bien. El porqué de las cosas. Yo les tengo aquí las respuestas. Básicamente es algo similar a lo que ustedes señalaron, así que lo voy a pasar, pero ustedes después, cuando tengan tiempo, lo revisan con mayor profundidad, ¿ya? Pero muy buenas sus respuestas. Bueno, también tuvieron que ver un video, que no lo vamos a ver por el tiempo, y tuvieron que leer dos extractos sobre qué es la filosofía. La idea de esto, chicos, es que la filosofía no la entendamos como algo que, una definición que yo les doy y que ustedes tienen que memorizar.
sino más bien como la propia definición que ustedes se van creando a partir de lo que van observando a través del video y lo que van leyendo a través de los textos. La idea es que ustedes por sí mismos creen su propia definición de filosofía. Acá en filosofía yo no les voy a dar tantas definiciones de conceptos que ustedes tienen que memorizar, sino lo que tenemos que hacer es que ustedes sean capaces desde su propia forma de pensar, sus propias palabras, ir creando opiniones, creando significados y sus propias apreciaciones de las diferentes temáticas que vamos a trabajar en filosofía. Por eso es que yo no les dije, apréndanse esto en filosofía y esto es filosofía, sino que les di, observen el video, lean los textos y créense su propia concepción de qué es filosofía. Ahora, vamos a trabajar con el texto del estudiante porque nos llegaron los libros, entonces comenzamos a hacer tareas trabajando con los libros. Yo voy a dejar de compartir un poquito porque quiero que, ¿me ven, cierto? Que vean que su libro de filosofía tiene que estar como está el mío, subrayadito, con algunas notas al margen, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Entonces, la idea, chicos, es que cuando... ¿Para qué? ¿O ¿Ah? qué? Porque, ¿Para qué o qué? porque es importante que subrayemos y vamos tomando notas al margen. Porque así nosotros podemos ir viendo qué es lo que nos llama la atención de lo que estamos leyendo, ¿ya? Yo en la parte del lenguaje les dejé una tabla de cómo tomar nota, de cómo resumir, cómo subrayar. Entonces, la idea es que podamos trabajar. Los libros así, en blanco, no sirven mucho, porque da la impresión que nadie los leyó y porque nosotros no sabemos cómo, tenemos que leerlo todo de nuevo. En cambio, cuando yo voy aquí, por lo general yo siempre subrayo la respuesta a las preguntas. Entonces, así es mucho más fácil cuando queramos estudiar o volver, no leemos todo el texto, sino que solamente las partes que o nos marcaron o son más importantes o nos resumen el texto en general. Entonces es importante, chicos, que su libro de filosofía lo usen, para eso es, para que lo puedan rayar de manera educativa, si pues no van a estar haciendo dibujos que no corresponden, pero la idea es que puedan rayarlo, tomar apuntes, subrayarlo, usen su libro y es de ustedes, entonces márquenlo con el color que les guste, tomen sus notas, porque es la única forma, y ahora tengo que proyectar, de poder también trabajar y no tener que estar escribiendo todo, chicos, porque la idea tampoco es que ustedes estén siempre escribiendo, sino que también puedan aprovechar estas técnicas de subrayado, de resumen, para que puedan estudiar. Ahora sí que sí. Nosotros en la primera página del libro, una de las primeras tareas que tuvimos que hacer era observar primero que todo esta imagen y responder las preguntas. Me equivoco porque la primera era del recurso 1, que es un texto que aparece en el libro. El texto es similar a lo que nosotros hicimos acá, ¿ya? El recurso 1, para los que no lo leyeron. A partir del recurso 1, comenta, sabemos que estamos trabajando a distancia, así que estas tareas las hacen ustedes solos en la casa. ¿Nos hemos hecho preguntas similares a las que se hace un filósofo? ¿Ustedes se han hecho estas preguntas de por qué vivir, por qué la existencia, el porqué de las cosas? Sí. ¿Sí? ¿Qué preguntas se han hecho? Sí, ¿Qué preguntas han hecho ustedes? no sé, como por ejemplo, ¿qué hay más allá del más allá? Bien. ¿Qué O por más? ejemplo, ¿cómo saber si todo lo que nos rodea es verdad? ¿Cómo sabemos que nosotros somos de verdad? No sé si me entiende. Yo la entiendo, sí. Porque no Tiene que somos ver mentira. con la filosofía de René Descartes. Sí, bien. Ya. Recurso 2. Ahí es la imagen que les planteo y dice que Rafael Sanzio, retrató a los principales filósofos, científicos y matemáticos de la antigüedad griega. En el centro está Platón y Aristóteles. Ahí esos dos que están ahí. Se consideran ellos los fundadores de la filosofía occidental. Describan
¿ya? La actitud de los filósofos en el lugar en que se encuentra y comenten qué idea sobre la filosofía les comunica esta obra. O sea, ¿por qué creen ustedes que están ahí? ¿Qué actitud tienen ellos? Todos los personajes que están acá fueron grandes en la historia de las ciencias. Matemáticos, científicos, filósofos. Pero ¿por qué los filósofos están en el centro? ¿Cuál es su actitud en comparación al resto? ¿Qué creen ustedes que trata de comunicar esta obra? ¿Qué luces nos da sobre la filosofía? Profe, Dígame. yo creo que como que en toda la ciencia uno se hace preguntas, pues. Entonces la filosofía es como que trata de responder esas preguntas, con ¿Ya? la razón o lo que uno cree. Y por eso los filósofos estarían en el centro, porque son el centro de toda la ciencia. ¿O no? O sea, yo creo eso, porque por eso quiero dar este mensaje al ¿Ya? que pintó. ¿Bien? Sí, está bien. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la actitud que tiene Platón y Aristóteles ahí? ¿Qué comunicará esta obra? No entiendo nada. Pero si una foto dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Esta Pero es imagen. que no veo bien y además que, ¿cuál es la pregunta? La pregunta Es que es, no caché la ¿cuál pregunta. es la actitud de los filósofos? Los filósofos son estos dos que están acá adelante, de rojo y de azul. Todos los Ah, personajes que ya. están acá son científicos, matemáticos, historiadores, etc. Pero aquí en el centro, el pintor puso a los filósofos. ¿Cuál es la actitud que tienen ellos en comparación a los demás? ¿Qué pueden ver De que ustedes? son muy pocos los que se hacen, los que se cuestionan. Por ejemplo, hay muchos científicos que descubrieron caleta de cosas, pero son muy pocos que siguen el camino de la filosofía porque no les entrega nada a cambio más allá de la sabiduría. Muy bien. Entonces ahí tenemos las dos opiniones. Sigamos. Bueno, todas las personas pueden filosofar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, vos, profe. ¿Sí? Sí pueden. Sí pueden. Cuando vamos leyendo los recursos, se nos dice que hay solamente una restricción para que no se pueda filosofar. ¿Cuál es? ¿Cómo fue? Hay una sola restricción, hay una sola cosa que impide que las personas puedan filosofar. ¿Cuál es esa cosa, según ustedes o según lo que leyeron? Ellos No mismos. tener duda, no tener duda. Muy bien, no tener dudas. Cuando yo creo que lo sé todo y yo lo sé todo, no tengo dudas, entonces yo no voy a poder filosofar. Porque la filosofía tiene que ver con esta capacidad de reconocer que uno es ignorante, que uno no sabe nada. Como decía hay otro filósofo, yo sé que nada sé. Porque a partir de la ignorancia y de este querer saber es que empiezan a surgir preguntas y uno se empieza a asombrar de la realidad y empieza a cuestionarse. Pero si las personas creen que todo lo saben, no van a poder filosofar. ¿Ya? Esa es la única restricción de la filosofía. La persona que cree que lo sabe todo nunca va a lograr filosofar. Para poder filosofar hay que reconocer nuestra propia ignorancia y a partir de eso empezar a hacer preguntas, cuestionarse, asombrarse, etc. Debemos entender que la filosofía es una actividad, ¿ya? La filosofía siempre va a ser algo práctico, algo activo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? Preguntas filosóficas cotidianas. Nosotros en nuestro cotidiano siempre surgen nuestras preguntas filosóficas, como ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué es la vida? Etcétera.
Y hay un cuestionamiento que es casi súper cotidiano, que es, ¿qué nació primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, en nuestro cotidiano siempre vamos a tener dudas filosóficas. ¿Ustedes han escuchado esto de qué es primero, el huevo o la gallina? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué preguntas cotidianas creen ustedes que podrían ser filosóficas a partir de este ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay algunas cosas que ustedes hayan escuchado así como similares al huevo y la gallina o que estén en el cotidiano de la gente La gallina que está primero. y que ustedes puedan decir, ah, estos son preguntas filosóficas? Porque ahora recién podemos decir, ¿Existe Dios? sí, ¿Existe Dios, profe? ya existe Dios, muy bien, eso es una pregunta cotidiana que es filosófica. ¿Qué más? Claro. ¿Qué preguntas cotidianas nosotros podemos decir que son filosóficas? Ya. Si la gallina pone el huevo, entonces ¿de dónde salió la gallina? Ya. Muy bien. ¿De dónde sale la gallina? ¿De dónde salen los animales? ¿O alguien se le ha preguntado por qué tenemos que comer vacuno? ¿Por qué el vacuno se come y no, no sé, el caballo o no el elefante? Dígaselo a los chinos. Ya. ¿Eh? Entonces, son cosas que en la vida cotidiana nosotros siempre estamos cuestionándonos y no nos damos cuenta que esas cosas cotidianas, esos cuestionamientos cotidianos también son filosofía. Siempre pensamos que la filosofía es algo de personas eruditas que están muy lejanas a nosotros, pero no es así. La filosofía está en nuestra vida cotidiana y surgen a partir de muchas preguntas que nos hacemos día a día. Continuemos. Opinar es filosofar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí y no. ¿Quién Que no? no. Primero, ¿sí o no? ¿Por qué sí? ¿Cuál fue ¿Por la qué no? pregunta? Opinar y filosofar, ¿es lo mismo? Esa es la pregunta. Depende. ¿De qué Depende. depende? Según cómo se... ya. Eh, es que depende, porque si uno primero llega, o sea, para filosofar hay que preguntarse, y después cómo llegar a la opinión o la respuesta. La Así que opinión como a que veces yo, es como más seguro. Efectivamente. Bueno, como aquí dice en la presentación, Platón hizo una distinción entre, o una diferencia entre opinión y filosofar. Cuando uno opina, lo que hace es opinar desde un punto de vista con la certeza, con la seguridad. Y si volvemos a lo anterior, cuando yo lo sé todo y yo estoy opinando de todo, yo ya no estoy filosofando, porque la filosofía parte del no saber, desde la ignorancia. Entonces, cuando yo opino, por lo general, lo opino con credibilidad, con poder, con fuerza, como, ah, yo lo sé, por eso yo opino. En cambio, la filosofía es más humilde, entonces viene a ser como, para poder filosofar hay que empezar a preguntarse, así como que parece que yo no sé, por eso me estoy preguntando. ¿Ya? Muchas veces, hay una frase que les quiero leer, hay personas que opinan de todo, pero no filosofan por todo, y muchas veces opinamos desde el no saber, o sea, opinamos de todo porque creemos saberlo todo. Y la filosofía no es eso, la filosofía tiene que ver con filosofar, yo no sé nada, y si pasa una situación yo no voy a decir está bien o está mal, sino que voy a preguntar. Por ejemplo, eh, Juanita se casó con Pedrito. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Va a opinar. Ah, mira, se casaron, qué bueno. ¡Ay, qué mal! Mira con quién se casó. Pero un filósofo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿y por qué se tienen que casar? ¿Por qué hay que casarse? ¿Por qué el matrimonio? ¿Quién establece el matrimonio? ¿Está bien casarse? ¿Está mal casarse? ¿Se logra entender la diferencia entre opinar y filosofar? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, pues, sí, Sí, pues. yo entendí. Sí, pues, sí, pues. Qué bueno. Ya. Una ciencia posible. Eh,
¿Ustedes creen que la filosofía se puede considerar una ciencia? Sí, sería como una ciencia social. ¿Ya? Bien. Sí, porque las dos buscan respuestas. Cuando los filósofos no se creen eso de la división de las ciencias, que sean sociales o que sean exactas, para ellos todo es ciencia. Pero sí, podemos decir que es una ciencia, porque requiere una metodología, requiere un estudio, requiere cimientos teóricos, etc. Entonces es una ciencia. Pero hay un punto en que dicen que no se puede aprender la filosofía, porque como yo comencé en la clase, la filosofía no es que yo les venga a decir esto es, esto se estudian, esto ustedes lo dan en el examen y lo aprueban y ya son filósofos. No, la filosofía se aprende de manera interna. Cada individuo, cada persona va aprendiendo la filosofía a medida que la va practicando, la va ejerciendo y va tomando una postura activa frente a los temas que van apareciendo. Entonces, eso es lo que lo hace diferente a las demás ciencias. Porque en matemática yo les digo, aprenden a sumar, a restar, les hago el examen y ya, ustedes son matemáticos. Pero en la filosofía, ¿qué es lo que yo les voy a pedir que ustedes hagan para yo poder decir, ahora son filósofos? ¿Ahora saben filosofar? ¿Qué creen ustedes que yo... Preguntarse, claro. Cuando yo veo que ustedes están preguntándose cosas, y mientras mejor sea su formulación de preguntas, mejor va a ser la categoría que yo voy a decir, ustedes están filosofando. Entonces, esta es la diferencia entre la filosofía y las demás ciencias. Que las demás ciencias uno les da un temario, ustedes lo estudian, dan la prueba, listo, matemático, biólogo, científico, etcétera, físico. Pero la filosofía es al revés, parte de que cada persona tiene que vivir la filosofía, tiene que aprender a su ritmo a esto de filosofar. Vamos al recurso 6, la filosofía como base del conocimiento científico. Ustedes ya lo dijeron en la imagen anterior, que la filosofía es la base del conocimiento científico porque todas las ciencias hacen preguntas y la filosofía es una de las expertas en hacer preguntas. Entonces parte del cuestionamiento. Y lo último, la perspectiva histórica. Acá es importante entender que para otras ciencias hay un descubrimiento, ya decimos que, por ejemplo, la Tierra es plana y todos creemos que la Tierra es plana. Pero llega otro científico y dice, ¿sabes que yo hice un experimento y la Tierra no es plana? Se destruye ese conocimiento y ahora la Tierra es redonda. Dentro de la filosofía, eso nunca va a pasar. La filosofía se entiende como una escalera. Cada filósofo lo que ha ido haciendo es establecer un peldaño. Y un peldaño tras otro, tras otro. Nunca, y esto ya es algo casi egocéntrico y arrogante de la filosofía, la filosofía dice que nunca va a llegar alguien a decir que el primer peldaño no sirve. Como sí puede pasar en las otras ciencias, con este ejemplo de la Tierra es plana y la Tierra es redonda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la filosofía siempre se va a entender de que el primer filósofo lo que fue haciendo fue ir aplanando el camino y cada uno va a ir haciendo como un peldaño para ir subiendo esta escalera del gran conocimiento de la filosofía, lo que también lo diferencia de las otras ciencias. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Estamos bien. Ahora, necesito que revisen su cuaderno para poder revisar esta actividad. La actividad 1 dice, relaciona el recurso 3 con alguno de los planteamientos de otros recursos de las páginas y fundamenta. ¿Alguien hizo esta actividad? ¿La tiene en el cuaderno rapidito para que podamos leerla? El recurso 3 era el tema de opinar, no, ese no, ese es el 4. El tema del huevo y la gallina. Justo puse la imagen. ¿Lo pueden relacionar con algún otro recurso? ¿Alguien que hizo la tarea pueda leer su respuesta?
Parece que esa no la hicimos Tampoco tampoco. le hicieron ya. ¿Y alguien que pueda, Al menos que alguien no que la pueda tengo. improvisar? ¿Qué relación? Yo, Ya. ya. ¿Qué cosa? No, no entendí la pregunta. Es que no entiendo sus Lo que preguntas. pasa es que en el libro aparecen, Pero me la puede en repetir el y a lo libro mejor. aparecen recursos, ¿ya? Entonces, lo que le pedimos es que este recurso 3, que preguntas Ya. filosóficas cotidianas, ustedes lo puedan relacionar con otro de los recursos. Por ejemplo, yo le expliqué la conciencia de la ignorancia, la filosofía como práctica, le expliqué opinar no es filosofar, una ciencia posible, la filosofía como base del conocimiento científico y la perspectiva histórica de la filosofía. Entonces, aquí, con alguna de estas que yo nombré y expliqué, ¿podemos relacionar esto de las preguntas cotidianas? ¿Con cuál ustedes la relacionarían? Y Opinar diga, no es ya, ¿por filosofar. qué? Porque porque dice preguntas cotidianas. Y ahí también dice opinar no es filosofar, sino que filosofar es como preguntarse y tratar de hallar una respuesta a esas preguntas, Muy bien, creo yo. perfecto. Vamos a la 2. ¿Y alguien más que pueda pensar las preguntas mientras estamos respondiendo? Señala al menos una semejanza entre los planteamientos 2, 5 y 6. El planteamiento 2, filosofía como práctica, cuando decíamos que la filosofía es una actividad. El 5 es una ciencia posible. Decimos que la filosofía es una ciencia. Y el 6, la filosofía como base del conocimiento científico. ¿Qué relación tienen estas tres temáticas según ustedes? ¿Qué semejanzas hay entre la filosofía como una actividad, la filosofía como una ciencia posible y la filosofía como base del conocimiento científico? En que se pregunta si es algo útil Muy bien, o si se puede considerar una ciencia. muy bien. Que en ambas, o sea, las tres, se cuestiona si es ciencia, si se considera ciencia la filosofía. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Iba a hablar ahí? ¿No? Ya, seguimos. A partir del recurso 1 y 4, ¿cómo se puede vincular la necesidad de ser conscientes de nuestra ignorancia con lo que dice Platón acerca de quienes opinan de todo? Comenta con tu compañero y redacten un texto máximo de 3 párrafos. No vamos a hacerlo de redactar el texto, pero sí vamos a ver cómo se relacionan con esto de que las personas deben ser conscientes de su ignorancia. El 1 es la conciencia de la ignorancia y el 4 es opinar no es filosofar. ¿Qué relación se establece aquí entre el que somos conscientes de la ignorancia y que opinar no es filosofar? El querer aprender o conocer más. Muy bien. El ignorar así como todas las demás opiniones, o sea, no eso, sino que olvidar todo y como empezar a pensar desde cero, así. Como por qué esto otro, eh, o no sé, más que nada, en eso lo puedo relacionar. Bien. O sea, debemos de entender que la filosofía parte de nuestra ignorancia. Ya decíamos que una persona que cree que lo sabe todo jamás va a poder filosofar. ¿Y qué pasa? Que opinar no es filosofar, porque cualquier persona puede opinar de todo. O sea, hay personas que se creen con la capacidad de opinar de todo, opinar cualquier cosa. Y el filósofo lo que viene a hacer es como, o sea, yo no voy a opinar, yo me voy a cuestionar lo que está pasando. La opinión es una sentencia, es como una apreciación. ¿Ya? En cambio, la filosofía o filosofar es cuestionarse.
¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Vamos a la siguiente actividad del libro que habla de qué se han preguntado los filósofos. Los filósofos se han preguntado si la vida tiene sentido. ¿Ustedes qué opinan? ¿La vida tiene sentido? ¿Qué piensan al respecto de esta pregunta? ¿Se lo han preguntado? Uno le tiene que dar sentido a la vida. Si no, la vida no tiene sentido. Ya, bien. ¿Alguien más? Sí, pues, profe, es que, como decía también, a la vida hay que darle sentido, pues, si no, ¿para qué? ¿Pero qué es darle sentido a la vida? A ver. Porque ¿Cómo uno yo por puedo algo decir que mi vida está tiene vivo, sentido? pues. Claro. O, eh, ¿cómo estamos opinando o filosofando si la vida tiene sentido? Claro, yo les pregunto, ¿ustedes se han preguntado esto? ¿La vida tiene sentido? Porque estas preguntas las han hecho grandes filósofos y les ha llevado una vida de reflexión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se han preguntado esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿La vida tiene sentido? ¿Qué piensan? Denme idea, aquí Su es su pregunta era, opinión ¿cómo personal. le dais sentido? Claro. Entonces me dice, usted a mí me dijo que la vida hay que darle sentido, pero yo le pregunto, ¿qué entiende usted por sentido? ¿Qué considera darle El sen- sentido a la vida? es como hallar ese algo que nos motiva como a seguir con vida. Bien. No sé, pues el sentirse mal, sentirse bien, llorar, reír, amar, ar. Eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? ¿Se ha cuestionado del sentido de la vida? ¿La vida tiene sentido? ¿Qué piensan al respecto? ¿No? Bueno, hay un filósofo que plantea que ¿quién tiene el derecho de juzgar si una vida tiene sentido o no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar siempre juzgando? Y eso yo se los dejo como reflexión. ¿Por qué hay que juzgar si hay o no hay sentido? Hay como que el planteamiento para que ustedes lo piensen. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe Dios? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Ustedes saben la respuesta? Yo me lo sigo preguntando. Se lo preguntan. Yo creo que no, profe. Yo digo que no. ¿Y es válido? ¿Alguien más? Dentro de las preguntas filosóficas en torno a Dios, se pregunta como, porque Dios, además de su figura omnipotente, trae consigo dos conceptos, ¿cómo se llama esto? Intrínsecos, que es el bien y el mal. O sea, con la figura de Dios existe el bien y el mal. Entonces, muchos filósofos se preguntan, si existe el mal, ¿por qué existe el mal? ¿Qué es lo bueno? O muchas veces te preguntan, si existe Dios, ¿por qué existe el mal en la tierra? ¿Por qué Dios no quita el mal? ¿O Dios no puede quitar el mal? Y así surgen muchas preguntas en torno a estas temáticas, ¿ya? La idea de esto es... Que esas son diga también, ¿esas son preguntas? Es que esas son preguntas como muy inmaduras, como dejarle todo el trabajo a Dios, pero, o sea, la pregunta es como válida, pero a mi criterio creo que eso es como tonto, sí, ¿por qué tenemos que creer en algo? O si existe, ¿debo creer en él? Simplemente si existe o no existe, yo no creo, ¿no? Es que, claro, aquí hay que aclarar que todas las preguntas son válidas. Aquí no podemos decir como una pregunta es mejor o peor que otra, siempre que esté bien planteada. Pero son preguntas que surgen en torno a esta temática, ¿ya? Y claro, cada persona puede tener su propia opinión
Y por eso igual es importante que tengamos una mentalidad un poco abierta a las respuestas o a las preguntas que surgen, ¿ya? Porque la idea es que podamos ver, o sea, puede ser que uno tenga su postura clara y eso es válido y eso es respetable y tiene sus argumentos y todo. Entonces, pero más que nada, la idea de este ejercicio es mostrar que hay dudas en torno, no hay un saber específico, no hay algo que esté dicho y que todos creamos, como lo veíamos en el lenguaje, que sea un saber universal. En cambio acá es algo que nos vamos a cuestionar. Puede que quizás ahora no, porque tenemos todo, quizás en algún momento de la vida nos cuestionamos, quizás más adelante, pero ha sido un tema a lo largo de la historia. Y la idea es plantear estas temáticas, que son temáticas que los filósofos se han preguntado, ¿ya? La idea no es herir sensibilidades tampoco, pero sí que tengamos una mente un poco más abierta a las preguntas, ¿ya? Son preguntas que han ocurrido y son cosas que han pensado y hay escritos sobre. Se ha dedicado mucho en escribir. Entonces la idea es más que nada ir introduciendo estas temáticas. Además de eso, hay una pregunta que ¿qué es lo real? Y alguien dentro de la clase señaló que una de sus preguntas era eso. ¿Qué es lo real? ¿Somos nosotros reales? ¿Estamos en un lugar real? No me acuerdo quién fue, pero yo eso lo escuché en una de las diapositivas anteriores. Entonces, esas preguntas también son filosofía y también han cautivado a algunos filósofos. Muchas veces planteamos, ¿qué es real? ¿Yo existo? ¿La mesa es real? ¿La verdad es real? ¿La justicia es real? ¿Qué es real? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se han preguntado O eso sea en que la si vida? nos, nos preguntamos si qué es lo real, ¿por qué no nos podemos preguntar qué es lo falso? También, también podemos hacer la contrapregunta. ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? Otra pregunta, el recurso 5, ¿es posible encontrar la verdad? ¿Es posible que hallemos la verdad? ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué creen ustedes que entiende por verdad la filosofía? Aquí voy a avanzar un poquito más rápido porque se nos está yendo la clase súper rápido. Chicos, la actividad del libro era, en primer lugar, uno, en relación con el planteamiento de Aristóteles, ¿qué consecuencias tendrá el que la filosofía no tenga una utilidad o afán práctico? ¿Qué características se desprenden de esta idea? Aristóteles plantea que las ciencias tienen una finalidad más práctica, porque por ejemplo la biología nosotros queremos, no sé, vamos a ir a la medicina, nosotros queremos salvar vidas, entonces la medicina se encarga de salvar vidas. Pero la filosofía, ¿de qué se encarga? No tiene como una finalidad práctica, en teoría, porque no va a solucionar. Un ingeniero construye caminos, construye puentes, un arquitecto construye casas, pero el filósofo no tiene algo práctico, no tiene algo que construir, algo que nosotros podamos evidenciar. Entonces, a raíz de este planteamiento que da Aristóteles, ¿qué consecuencias creen ustedes que tendrá la filosofía? Que la filosofía no tenga una utilidad o afán práctico. ¿Afectará en algo? O sea, si a mí me hacen elegir entre ser doctora, arquitecta, ingeniera y ser filósofa, ¿me afectará? ¿Están Yo ahí? creo que sí. Sí. ¿En qué afecta? A ver. Es En que uno no que tiene lo necesario para vivir. Por ejemplo, la filosofía obvio te da este conocimiento, pero no te va a dar plata para vivir, como lo hacen y las porque demás tiene profesiones.
Porque tiene que haber dinero para sobrevivir. Claro, ese es un fin, un aporte importante. Muchas veces, como no es una ciencia que dé algún resultado práctico, no genera cierta ganancia, ¿ya? Entonces también es mal visto socialmente. O sea, un filósofo podemos pensar en un hippie, marihuanero, drogadicto que no hace nada todo el día. O sea, podemos tener esa concepción social de la filosofía muchas veces porque no le vemos la utilidad. O sea, hoy tú te lo pasáis ahí encerrado en tu volada filosofando. No le vemos que quizás eso es un arte, eso es una ciencia, es algo que puede dar un conocimiento mucho mayor que el que ya tenemos. Por lo general, siempre socialmente la filosofía es mal vista, ¿ya? Porque no tiene un estatus, no le hemos dado el estatus. En la antigüedad, y si nos volvemos a la primera imagen, aquí sí tenía un estatus filosofal. En Grecia los filósofos eran lo máximo. Pero hoy en día la filosofía ha llegado a tal punto que casi ni siquiera la estaríamos estudiando, porque la querían eliminar. La filosofía, entonces, si la concebimos como algo práctico y nos centramos en las cosas prácticas, obviamente la vamos a relegar. Pero la filosofía es la base de todo, porque la filosofía nos hace que empecemos a cuestionarnos y al cuestionarnos surgen respuestas y surgen nuevos movimientos. Ya, hay muchas cosas que nosotros conocemos hoy que surgen a partir de que a algún filósofo se le ocurrió y se generó un movimiento para que eso repercutiera en nuestro futuro. Entonces, si lo vemos del lado práctico, obviamente la filosofía va a perder validez o valor. Elige una de las preguntas filosóficas y explica su relevancia para el ser humano. Al menos 2 razones. Elijan una. ¿Alguien puede elegir una de estas preguntas y cuál es la importancia para el ser humano? La de si existe Dios. ¿Ya? ¿Y cuál es su importancia? Que no. A ver. ¿Cuál es la importancia de esa pregunta? Sí. Mm, Yo escogí la pregunta 5. ¿Ya? ¿Y las 2 razones? Que la verdad nos ayuda como sociedad a poder actuar de manera justa en algunas situaciones y que nos hace libre de cualquier duda. Muy bien. Y por último, además de estas preguntas, ¿ustedes creen que hay alguna otra pregunta que sea importante incluir? ¿Qué hay en el más allá? O en el más Buena acá. pregunta. ¿Qué hay en más allá? Bien. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Cris Copión. Si alguien más nos observa, así como nosotros observamos la naturaleza y el cielo y todas esas cosas. Si hay alguien que lo estudia también o algo. Perfecto. Excelentes preguntas. Ven, ya están filosofando. Vámonos a la última parte ya. Con esto termino sí o sí. Además de las preguntas que nos vimos recién y que ustedes acaban de formular, surgen en el libro otras preguntas como ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno, chicos? ¿Alguien sabe qué es lo bueno? Lo que nos hace feliz. Lo que nos hace Lo feliz. que no es malo. Lo que no es malo. ¿Existe la libertad? La libertad siempre es una temática de debate, por lo menos el lenguaje. Pero, ¿qué tipo de libertad, Patricia? ¿O la libertad? Libertad. ¿Tú eres libre? Son libres, ¿Pero somos consideras libres. Ahora no. Ahora no. Ahora no. ¿Por qué ahora no? ¿Y antes sí? Porque, no sé, pues antes se podía salir, no sé, jugar a la pelota, ahora ni eso. Estoy Oye, encerrado pero en mi casa. dice la libertad de salir, pero tú tenés, por decirte, la libertad de pensar lo que queráis, po, y nadie te dice nada. Pero si tu pensamiento es malo, ejemplo, es racista, no puedes pensar eso.
Pero eso depende de uno, Pero ¿por qué no? Po? Sí, pues depende de tu criterio. Po. sí, pues. Sí, pues, te digo. Se armen las chingadas. Pero muy bien, porque a partir de eso ustedes van generando conocimiento. Po. O sea, aquí el conocimiento, y sobre todo en filosofía, no tiene que salir de mí. Si se han dado cuenta, la idea es que salga de ustedes. Y efectivamente, o sea, ¿qué entendemos por libertad? Porque claro, estamos en un contexto de pandemia donde estamos en cuarentena preventiva y confinamiento, pero se nos quitó la libertad porque podemos seguir pensando de Que manera depende de lo que uno llame libertad. Pues, por ejemplo, si yo tengo culpa de algo, no me voy a sentir libre hasta que se me pase esa culpa. Exactamente, entonces va a depender mucho del sentido que nosotros llamemos de libertad. Pero si nos vamos a la libertad más general, los filósofos también se plantean de que ¿somos libres realmente o somos esclavos? ¿Cuáles son los límites? Porque toda libertad también tiene límites, entonces los mismos límites de nuestra libertad nos hacen que no seamos libres. Y son cuestiones que parten a partir de los A lo mejor. filósofos. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de esta clase ya surgieron ciertas preguntas sobre la libertad. O sea, estoy en pandemia, ¿soy libre? Porque no puedo jugar a la pelota. Pero sí puedo pensar. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pero se me fue. Creo que lo dije. Entonces, ¿se dan cuenta? Este mismo ejercicio que estamos haciendo es filosofía. Sigamos. Soy cuerpo, soy alma, soy ambos. Fue la media pregunta. De más. Decir ¿Qué tenemos que hallar respuesta o seguir preguntando? O sea, no Cualquier entiendo mucho. cosa, solamente participen. Yo, bueno, soy cuerpo, soy alma, soy alma. Yo creo que podemos ser lo que uno quiera, lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno puede, como, lo que quiere ser. Si uno quiere ser solamente físico, o no sé, como que solamente pensamos, tenemos conciencia, pero no hay nada más. Yo creo que eso puede ser. Pero si uno piensa que más como en la parte espiritual, si tenemos alma o no, eso ya tiene que ver como igual con lo que yo decía, por lo del más allá. Sí, tiene que ver mucho con eso. Y yo creo que somos ambos. Ambos. ¿Qué lugar ocupa el azar y la casualidad? ¿Vivimos en un azar y casualidad? ¿O nada pasa por casualidad, nada pasa por azar? ¿Creemos en el destino, que todo está plenamente escrito? ¿O creemos en que cada hombre es dueño, arquitecto de su propio destino? Es que uno igual puede hacer lo que quiere. pero uno no va a tener control sobre todas las cosas. Claro, por ejemplo, el control de nacer en Además, Mañiguales no lo tenemos. Nacimos acá. Tenemos el control de querer quedarnos acá o irnos. En mi caso yo nací en Concepción y tuve el control de venirme a Mañiguales. Pero ¿me habré venido a Mañiguales por azar, por casualidad o porque yo quise? Yo Por creo que necesidad, pero usted por plata, por tierra. ¿Usted por qué se viene? Oh, te salga. Sin ofender, tía. Mierda. Sin ofender. Si la Pero es lo necesidad, pues tía, el dinero. Ya, Creo que pero si fuera por necesidad, podía haberme ido a otro lugar. ¿Por qué a Mañiguales específicamente? Pero es que fue casi que usted capaz justo estaba buscando trabajo Sí, pues y tía. necesitábamos un profe de lenguaje. Profe, es que usted sabe por qué vino, po. ¿Ah? Yo sé por qué me vine. Es que, sí, po, porque depende de usted a dónde quiere ir, po. Por decirle, ya usted está buscando pega. Y no sé, pues tenía la posibilidad de irse a Santiago, por decirle, o venirse acá a la región de Aysén. Ya, porque usted quiso venirse acá para Aysén, pues. ¿Me Pero entiende? ojo que no todo es 100% responsabilidad mía, porque no sé si era la Katy o la Valentina que decía de que justo también está la casualidad de que acá necesitaban profesor.
Porque yo puedo haber querido irme a la China, pero no necesito un profesor de lenguaje, po. Entonces, ya, pues. ahí también hay otra variable. ¿Habrá sido casualidad que justo acá necesitaban un profe? ¿O habrá sido el destino? ¿Qué piensan? Bueno, yo esto lo planteo como un ejemplo personal, claro, pero para que se vayan dando cuenta de que muchas cosas de las decisiones que se toman a diario, cuánto implica la casualidad y cuánto implica la decisión propia. Por ejemplo, ¿es casualidad que ustedes vayan siempre a comprar el mismo negocio? ¿Es casualidad que ustedes sean amigos de sus amigos o conozcan o vivan en esa casa o se rodeen con ciertas personas? Vámonos a algo más. ¿Es casualidad que adoptara un gato, que adoptara un perro? ¿O ese animalito estaba destinado a ser su compañero de vida? ¿Eh? ¿Qué piensan, pues? Casualidad, yo creo. Casualidad, azar. Bueno, son preguntas que son existenciales, que se han preguntado toda la vida a los filósofos, y esto viene del griego, de la Grecia antes de Cristo, o sea, imagínense, millones de años, y todavía no tenemos una respuesta clara, pero sí son preguntas que han ido surgiendo. Para terminar, vamos a hacerlo con la siguiente actividad. En relación con los recursos 6 y 7, que son las preguntas, ¿qué es lo bueno? ¿Qué entiende por felicidad Aristóteles y qué entiende por felicidad Kant? ¿Esta la hicieron, chicos? ¿Alguien la tiene ahí para leerla? Yo le hice, profe. Esa. Léala, por favor. Ya, yo la tengo. Ya, léala. ¿Qué pasó con Rubén, que la iba a leer? No sé. Aristóteles entiende por felicidad el obrar bien. Hacer una buena obra nos brinda felicidad. Bien. Y ¿Y Kant? Kant entiende por felicidad la buena voluntad. Si hacemos algo de buena forma y porque nos nace, nos brinda felicidad. Muy bien. A partir del recurso 10, ¿estás de acuerdo con el argumento materialista que plantea el ser humano no es más que un animal o un conjunto de resortes? ¿Alguien hizo la 2? Yo le puse que si estaba de acuerdo porque somos como una mezcla de muchas cosas, o mejor dicho, muchas sensaciones. Si somos animales pero sentimos, pensamos y percibimos distinto, lo que nos hace diferente a los demás. Muy bien. Perfecto. Y relee los recursos 8, 9 y 12 y plantea la relación entre las preguntas que lo agrupan. La 8 es, 9 es, ¿existe la libertad? Y ¿qué lugar ocupan el azar y la casualidad? ¿Qué relación existe entre estas? ¿Qué relación podemos sacar entre la libertad y el azar y la casualidad? ¿Hay alguna relación? Sí, ¿Cuál? es que uno es libre de crear su propio destino, viéndolo por ese punto de vista de la casualidad. Porque ya el azar, por ejemplo, si yo tiro un dado, es como casi imposible saber qué número va a caer, con certeza. Pero, por ejemplo, si el de usted de venirse a trabajar, esa ya fue su libertad, o sea, tomó esa decisión a su libertad de tomar esa decisión. Ya, lo más claro que pude ser. Ya, por lo menos participo en esta clase. Bien, sí, o sea, existe una relación porque ¿cuán libres somos? ¿Cuánto le queda al azar? ¿Cuánto le queda a la casualidad? ¿Cuánto nos queda de libertad a nosotros? ¿Ya? Eso de la probabilidad del dado,
matemático experto en probabilidad le dice de que él conoce la probabilidad exacta del número. Eh, pero sí entendemos que el hecho del azar existe, o sea, justo yo salí y me encontré con Juanito y después Juanito era el amor de mi vida, imagínense, justo si yo no hubiese salido, no hubiese conocido a Juanito. O no sé, yo iba manejando en el auto y pucha, siempre está despejado, pero justo aparece un perro y se me cruza y tengo un accidente. Ese accidente es el conocer a Juanito, es azar, casualidad, libertad. Entonces, estos conceptos causan mucho, porque ¿dónde está la libertad? ¿Cuánto de libres somos? ¿Cuánto de azar hay en nuestra vida? ¿Cuánto de casualidad hay? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si Entonces, usted no salía, si hubiese salido hace 2 días, lo hubiese conocido antes? puede ser, uno nunca lo va a saber. Puede que lo haya ¿Ve? conocido Entonces, antes, la cosa después, no lo haya conocido. Si estaba en el destino, quizás que alguna vez lo iba a conocer. ¿Ven? Pero son preguntas que nos hacemos filosóficamente. Y por último, observa la pintura que está aquí y explica con un lenguaje formal qué mensaje creen ustedes que comunica, teniendo en cuenta todas estas perspectivas filosóficas y existencialistas que hemos revisado anteriormente durante la clase. ¿cómo? Observemos la imagen y pensemos qué nos comunica Ya. esta imagen en base a todas las preguntas filosóficas que nos hemos hecho durante la clase. ¿La imagen que está compartiendo? ¿No? ¿La ven o no? Sí, 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 la de la niñita, mirando. yo creo que intenta representar a una niña que se está analizando y cuestionando sobre su existencia. Y también se observa cómo es ella físicamente, cuestionan su cuerpo y cómo es ella. Perfecto. claro, cómo es o cómo podría ser. Este es un ejercicio que podemos hacer cualquiera de nosotros, mirarnos al espejo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo? Y hay un ejercicio que yo hago siempre con mis mascotas, que les pongo el espejo y veo su reacción, porque para ellos su reacción es diferente a la de nosotros, porque nosotros sabemos que es un espejo, pero Ellos como que se asustan. se asustan. ¿Y por qué será esa reacción? Porque son tan bonitos que no se creen su belleza. Ah, Porque Tiene nunca que se habían visto antes. porque no se habían visto antes. Esa es una de las grandes explicaciones y pasa mucho que los espejos ahora son muy masivos, pero antiguamente no todas las familias tenían espejos, solamente las familias como de más recursos. Entonces, cuando alguien se veía en un espejo, igual era como, no me creo que soy yo. Y bueno, también hay juegos que uno hace con el espejo, morisquetas y cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Para poder ver o sentirnos que somos nosotros, ¿o no? Entonces, todo esto del espejo tiene un trasfondo mucho más del cotidiano de mirarme al espejo para lavarme la cara y pintarme, o sea, o pintarme, claro. Tiene que ver todo con qué hay detrás. O sea, lo que está frente al espejo es real, soy yo, así me veo. Ya chicos, espero que les haya quedado claro un poco las actividades que hemos hecho. Vamos a quedar con hasta aquí con las tareas, en vista del tiempo también y para no cansarlos. La idea es que los que hicieron su tarea, muy bien, van a descansar, pero van a poder revisar la presentación, y los que no, se van a poner al día, ¿ya? Nuestras clases de filosofía son cada 15 días, entonces tienen 15 días para poder ponerse al día y poder también invitarlos a que realicen las actividades siguientes, porque nosotros quedamos de la tarea de las semanas, 2 semanas atrás, en la página 23, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con lo del libro hasta llegar a la página 23. Entonces, los que no han hecho su tarea, los invito a que empiecen a leer, a entender un poco para que podamos participar más activo también en la próxima clase. Igual felicitarlos porque son muy participativos y eso igual se agradece porque la clase pasa volando. En síntesis, la filosofía, si lo vemos desde su etimología, es el amor a la sabiduría, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la filosofía? Bueno, la filosofía lo que hace es una actividad racional,
es una actividad, es algo activo, y lo que hace es hacerse preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Cuestionarnos. Muchas veces se compara a los filósofos con los niñitos chiquititos cuando hacen preguntas por todo. Claro que los filósofos se hacen preguntas más existenciales. Es importante entender cómo se origina la filosofía, y la filosofía se origina a raíz de que en la antigua Grecia y antes la realidad se explicaba a través de los mitos. Si había sequía era porque el dios de la lluvia se enojó, no le hicieron la ofrenda y no mandó lluvia. Entonces hay muchas personas que decían, no, pues que no puede ser que todo sea por dioses. ¿Por qué todo se explica con dioses? O sea, la vanidad viene de Narciso porque Narciso se miró, era tan bello, se cayó al río y de ahí vanidad. Entonces, ¿por qué esto es así? Y es así como surgen los principales filósofos, quienes dijeron, no, pues no puede ser que, ¿por qué existe el mal? Porque Pandora abrió una caja. No, eso no puede ser. Entonces, ahí surgen estos primeros rebeldes que ya no quieren creer que los mitos sean la religión y la explicación de todos los fenómenos, y empiezan a cuestionarse. Y eso hace que del paso del mito al logos, es decir, del mito a la razón, ya no vamos a tener respuestas a lo que estaba pasando a nuestro alrededor o a lo que pasa a nuestro alrededor a través de preguntas imaginativas, sino que vamos a empezar a buscarle cosas más racionales. Y es por eso que surgen estas interrogantes y las respuestas a estas. Ustedes ya han visto que se han preguntado a los filósofos si existe Dios, qué es el bien, qué es el mal, si nosotros existimos, qué es la libertad, etc. O sea, los filósofos han hecho miles de preguntas y a partir de eso también hemos ido encontrando algunas de las respuestas. Ahora vamos a hacer nuestro ticket de salida, que se los envío inmediatamente por el chat. ¿Cómo copiar? Ahí está, me avisan si pueden ingresar. Dentro del ticket de salida, a ver si lo puedo abrir. Yo les pregunto, primero que todo, que escriban su nombre, que escriban 3 cosas que hayan aprendido hoy, 2 dudas o preguntas sobre lo visto en clases y una opinión u apreciación de la clase, ¿ya? Una vez que vamos terminando, vamos poniendo dedito para arriba en el chat para poder continuar. ¿Pueden entrar? ¿Están ahí? Ahí. 1, 2, 3, 4. Me faltan 5. Estamos listos entonces. Ya, chicos. Y por último, para finalizar, la tarea para el hogar, que es entonces que los que no hayan hecho las tareas hasta la clase de hoy puedan, a partir del video
o de lo que les quedó de la clase, escribirlo y hacer esta actividad, y también ponerse al día con las actividades hasta la página 22. ¿Ya? La próxima clase es en 2 semanas más, en la misma hora, en el mismo lugar, y así que ahí les queda la invitación. La idea es que puedan, como ya les dije, subrayar, rayar el libro de manera positiva, obviamente, y ponerse al día para que podamos participar en la clase siguiente. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Hasta luego, chicos.